Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver la tercera parte de trucos para reproducir periquitos. Esta sería la primera parte, esta otra sería la segunda y en esta tercera parte vamos a ver 5 nuevos trucos para crear periquitos. Sin más, empezamos. Uno de los trucos para reproducir periquitos, y que lo diferencia de otras especies como por ejemplo los canarios, es que es aconsejable dejar a los periquitos que nacen primero, que por lo general son los periquitos más grandes y de mayor tamaño, con los últimos en nacer, que son los periquitos más pequeños, ya que los padres alimentarán a todas sus crías por igual, y en el caso de que se le olvide alguno de los periquitos más pequeños, pues no habrá ningún problema, porque por lo general los hermanos mayores cuidarán y darán de comer a los periquitos más pequeños. El segundo truco, en el caso de que se mueran los padres, se escapen e incluso a la hora de independizar y separar a los pollitos de sus padres, es que es aconsejable pasar a las crías que hayan saltado del nido y que por lo tanto tengan ya el plumaje completo a una jaula amplia en la cual haya ejemplares adultos. De esta manera, estos podrán enseñar a comer a los nuevos periquitos e incluso en algunas ocasiones habrá periquitos adultos que les den de comer a aquellos periquitos que lo necesiten. Otro truco, en cierto modo unido al anterior, y que podemos emplear en el caso de que estemos criando con varias parejas de periquitos, sería pasar los huevos o los pollitos de un nido a otro en función de los días de incubación de los huevos, el tamaño de los periquitos e incluso el número de periquitos que haya por nido. Dicho de otra forma, si tenemos dos parejas de periquitos criando a la vez y en días similares, y una pareja únicamente tiene 2 huevos pisados y la otra 3, pues si queremos aprovechar y ganar tiempo en la cría, podemos pasar los 2 huevos de una de las parejas a la otra. Y lo mismo ocurre en el caso de los pollitos de periquitos. Es decir, si tenemos varios nidos de periquitos que tengan aproximadamente los mismos días y el mismo tamaño, podemos pasar alguna cría de periquito de un nido a otro y los periquitos lo adoptarán sin ningún problema. El cuarto truco es colocar una mayor cantidad de alimento y variedad a los periquitos durante la cría y especialmente de pasta de cría, que ya sabéis que es un alimento que contiene una gran cantidad de vitaminas, minerales y proteínas, muy beneficiosos para la cría de periquitos, por lo que las crías se desarrollarán y crecerán fuertes y sanas, sin ningún tipo de carencia nutricional. Y a la vez, esto hará que los padres den mucho más y mejor a todas sus crías, ya que la pasta de cría es un alimento muy apetecible y fácil de digerir y, como os he dicho antes, muy nutritivo, al que podemos añadir frutas y verduras para hacerlo aún mucho más apetecible y para mejorar la hidratación de los pollitos. Y por último, el quinto truco de esta tercera parte, de trucos para periquitos, consiste en colocar en la jaula de cría de nuestros periquitos diferentes posaderos o perchas de distintos grosores y tamaños, colocados a una distancia adecuada en la cual los periquitos puedan volar y ejercitarse diariamente sin que le impidan libertad en su movimiento. Y además, al ser posaderos de diferente grosor, esto va a ayudar a que la hembra pueda mantener correctamente el equilibrio durante el apareamiento, aumentando así el número de huevos fértiles por puesta. Y ya para finalizar, por aquí arriba y debajo en comentarios, te dejo el primer y segundo vídeo de esta sección de trucos para criar periquitos, por si te interesan y aún no los has visto. Si te ha gustado el vídeo y te gustan los periquitos, no te olvides de darle a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, para recibir nuevos vídeos de periquitos todas las semanas. Por aquí te dejo un vídeo que seguro que te va a gustar, y como siempre, te espero en el próximo vídeo.